y apasionan, Dios, el corazón de una manera hermosa, de una manera gloriosa, de una manera incomprensible, oh Dios, pero que nos lleva, Padre de los cielos, a vivir apasionadamente por ti, a vivir apasionadamente por estar en tus brazos, por estar en tu compañía, por estar en tu presencia, por estar en unidad contigo, Señor eterno. Oh Padre maravilloso, a ti sea el honor y la gloria en esta mañana, Señor. Tú que venciste en esa cruz, venciste la muerte, venciste el pecado, Dios, venciste para hacernos tuyos, venciste, oh Dios de los cielos, para llenar nuestros corazones de tu aliento, de tu vida. Venciste, oh Dios de los cielos, para que mi alma entera, Señor, se postre ante el alto, ante el sublime, ante el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Cuánto bendecimos tu nombre en esta mañana, cuánto bendecimos lo extraordinario que tú eres, cuánto bendecimos, Señor, lo maravilloso que tú eres, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Bendecimos, bendito Dios de los cielos, tu grandeza, tu señorío. Bendecimos, oh Dios de los cielos, tu majestad, hermosa, incomparable, preciosa, preciosa. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Nos alegramos en el Señor. Cántala conmigo. Nuestras vidas, Señor. Esta vez ya no es como antes, como la primera vez cuando te vi. Mi vida ya no está basada en mis fuerzas y he aceptado la aventura de vivir solo por ti. Una vez más, esta vez ya no es como antes, como la primera vez cuando te vi. Mi vida ya no está basada en mis fuerzas y he aceptado la aventura de vivir solo por ti. Como la brisa te siento en mi vida, como el sol que calienta mi ser, como la luna que alumbra mis noches. Te siento, Jesús, tan fuerte en mi ser.
te necesito solo a ti. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia con toda la fragilidad que hay en nuestras vidas, Señor. Estamos aquí como cada día tan necesitados, Dios, de tu obrar en nosotros, en nuestras vidas. Nuestros cuerpos son tan frágiles, Señor, que toda esta fragilidad nos recuerda cuánto dependemos de ti, Señor amado, que no podemos vivir en nuestras fuerzas porque ellas se acaban, se desgastan, se desvanecen con una gran facilidad, Señor, que necesitamos vivir, señores, confiando en ti y en tu poder, que es el que hace todas las cosas. Y por eso oramos por todos nuestros hermanos, Señor, muchos afectados en sus vías respiratorias, muchos, Señor, enfrentando, Señor, todos estos estados gripales tan fuertes, todas estas, Señor, afecciones que han estado, Dios, tocando la salud, pero ponemos todas y cada una de las vidas de nuestros hermanos delante de tu presencia. Y rogamos que conforme a la multitud de tus misericordias, Señor, obres en su salud. Sabemos que no es por un merecimiento o una demanda de nuestra parte, es porque tú eres grande en misericordia, Señor, y eres propicio a nuestra fragilidad y nos recuerdas, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. También nos unimos, Padre, para orar por la vida del pastor Humberto y ponerlo en tus manos, Señor. Rogar que de una manera especial, Señor, fortalezcas la vida de este varón y conforme a tu voluntad, Señor, fortalezca su espíritu, su corazón, sus pensamientos. Y también, Señor, estés obrando en su cuerpo, Señor. Nuestros cuerpos enfrentan, Señor, todas estas debilidades, pero tú eres el Dios todopoderoso, Señor, que lo puedes sostener, el Dios que puedes obrar en nuestra salud conforme tú desees, porque no hay nada imposible para ti. Lo ponemos en tus manos, Señor, y rogamos tu misericordia, que lo rodee, Señor, que pongas tu manito hermosa allí sobre su cuerpo, sobre sus arterias, Señor, sobre sus pulmones, Señor. Bendito Dios de los cielos, que de una manera especial estés obrando en él, Señor. Desde aquí nos unimos, Señor, para ponerlo en tus manos. También ponemos la vida del bebé Maximiliano en tus manos, Señor, y rogamos que en tu infinita misericordia obres en la vida de este bebé, Señor, que está afectado de COVID, apenas tiene unos cuantos días de nacido, pero Señor, que allí, Señor, donde está hospitalizado, Padre, tu mano hermosa obre no solamente en la vida de este bebé, sino en la vida de tantas personitas que han estado afectadas, Señor, y que solamente en medio de todas estas situaciones tú te puedes glorificar, dejándonos ver que nuestras vidas dependen es de ti, Señor. Los ponemos en tus manos y rogamos que esa misericordia tuya obre, Señor. Tú eres nuestro médico, tú eres nuestro sanador, oh Dios. Tú eres, Señor, el que sustenta nuestras vidas y en tus manos preciosas la entregamos en esta mañana, Señor. Gracias te damos con todo el corazón en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Juan, si vamos entonces allá a Juan, capítulo número 4, el Evangelio de Juan en el capítulo número 4, versículo número 23 y 24. Mis amados, no olvidemos que nosotros necesitamos relacionarnos con Dios y necesitamos relacionarnos con Él, con su palabra. Necesitamos relacionarnos con Él de una manera personal y de una manera íntima para conocer de mano del Señor aquello para lo que nosotros fuimos creados y fuimos hechos. Dice Juan capítulo 4 verso 23, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y que Dios ha venido hablándonos sobre la necesidad
que como esta mujer tiene en nuestro corazón, de entender que la adoración es un asunto que va más allá de un lugar determinado o de un momento determinado, de un tiempo específico, que la adoración no es un asunto ni de lugar ni de tiempo, sino que la adoración es un asunto del corazón, en relación ¿con quién? Con su creador. Y que la mayor parte de las enseñanzas muchas veces están enfocadas en cómo adorar a Dios en los momentos de crisis, y eso es importante, pero que muchas veces no nos percatamos de que lo que verdaderamente nos pone en crisis es la falta de adoración y la falta de entender en nuestro corazón qué es adorar al Señor, qué es adorar a Dios con todo nuestro corazón, porque como lo describe la Biblia, tiene que ver es con un estilo de vida, un estilo de vida que se va plasmando en el corazón conforme a la voluntad de Dios. No olvidemos que leíamos en Deuteronomio que la palabra de Dios describe: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios. De manera que la adoración tiene que ver con este amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda nuestra mente. Y cuando hay una correspondencia en nuestro corazón al amor de Dios, pues todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer para la gloria y la alabanza de Dios. Por eso necesitamos aprender mucho y necesitamos tener entendimiento. No olvide que el que oyó y entendió, este es el que lleva fruto. Y como muchas veces nosotros limitamos lo que Dios nos habla al culto y lo limitamos a pensar que solamente era para el momento de reunión y no algo en lo que yo necesito seguir meditando delante del Señor, algo a lo que necesito ir allá al lugar secreto y preguntarle al Señor. Mire hasta dónde llevó a Dios a Job. No olvidemos que los consejeros que se acercaron a Job vinieron y dieron muchos argumentos válidos, pero llegó un momento donde el entendimiento de Job estaba tan cerrado en medio de sus circunstancias que él expresó a esos consejeros que ellos le eran consejeros molestos. Pero cuando Dios vino y Dios mismo fue el que empezó a responder a su corazón, ahora su corazón fue desarmado y ahora encontramos a un Job que está postrado delante del Señor diciéndole: ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Necesitamos mucho preguntarle al Señor para no quedarnos simplemente en definiciones dentro de nuestro caminar o en definiciones dentro de nuestra vida. Veíamos la semana anterior un ejemplo acerca de Israel, de cómo Israel vivió en Egipto y llegó a Egipto bajo el cuidado de Dios, pero en Egipto no conoció a Dios. Después fue sacado por Dios de Egipto, pero en el desierto Israel no conoció para qué fue conocido por Dios. Y después se ve llevado a la tierra prometida y Israel entró a la tierra prometida sin saber qué iba a buscar a la tierra prometida. De manera que vemos que no perdió su extravío. Siempre en cada lugar siguió como desubicado en su corazón. Y Dios no desea que la iglesia sigamos siendo un pueblo desubicado dentro de nuestras vidas y dentro de nuestros corazones. Si se ubica por favor allí, Deuteronomio capítulo número 7, versículo número 6, nos damos cuenta que nosotros estamos en las manos preciosas de Dios por una elección maravillosa que Dios hizo de nuestras vidas y de nuestros corazones. Deuteronomio 7, en el versículo número 6, dice el Señor a su pueblo: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino, verso 8, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón.
¿Qué necesitaba empezar a entender Israel? Cómo Dios lo había amado. Porque no entender el amor de Dios de una manera extraordinaria hace que la respuesta de nuestro corazón hacia Dios se vuelva una respuesta ordinaria, una respuesta simple, una respuesta superficial, una respuesta básica. Y cuando nosotros hablamos del amor de Dios, estamos hablando de algo inmedible, de algo incomparable, de algo indescriptible, de que la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Dios abarcan tanto que entre más nos sumergimos en el amor de Dios, nos damos cuenta que más necesitamos aprender y conocer cómo hemos sido amados por Dios de una manera tremenda. De manera que el Señor envió a Jeremías, con lo que terminamos la semana anterior, a que se pusiera a la entrada del templo y que les diera un mensaje a todos los que estaban entrando a ese lugar para adorar, para rendir el corazón, y que el llamado de Dios a ese pueblo era que mejoraran sus caminos y sus obras, porque hemos limitado nuestra adoración a levantar las manos en una canción, pero no a levantar nuestro corazón en nuestra vida diaria. Hemos aprendido a entonar melodías que suenen afinadas en una vida que camina completamente desafinada de la voluntad hermosa del Señor. Que muchas veces hacemos muchos actos correctos cuando se trata de lo ceremonial, pero vivimos vidas particulares totalmente alejadas de la realidad del Señor. Por eso la adoración no abarca simplemente un espacio y un tiempo. Y si nosotros tratamos muchas veces de definir las cosas de Dios con pocas palabras, y en la medida que tú vas ahondando en aquello para que fuimos creados, tú y yo fuimos creados, como leíamos ahora en Juan, que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, que fuimos creados para adorar. Eso significa que fuimos creados para Dios, no para nosotros mismos, no para nuestros gustos, nuestros deleites. Fuimos creados para el Señor, pero a veces nosotros definimos, como por allá hay una palabra utilizada, proscuneo, ¿cierto? Que es acercarse a Dios como un perro de casa que se acerca humillándose ante su amo, y esa definición es muy bonita, nos da una pauta. Pero mira lo tremendo de esto, definir la adoración no es fácil, y no es fácil porque es algo tan profundo y en lo que hemos caminado de manera tan superficial, que no entender la adoración es la que tantas veces pone en crisis fuerte nuestra vida. No olvide, la mayor crisis no son los problemas, la mayor crisis es no entender para qué fuimos nosotros creados. Usted saca un pez del agua y enseguida ves cómo ese pez empieza a revolcarse y agitarse, ¿cierto? ¿Por qué se empieza a estremecer la vida del pez de esa manera cuando es sacado del agua? Porque fue sacado del hábitat natural para la que él fue creado. Y nuestras vidas empiezan a sufrir toda clase de situaciones en el corazón cuando empezamos a vivir por fuera de aquello para lo que nosotros fuimos creados por Dios. De manera que definir la adoración no es algo tan sencillo ni tan básico. Voy a compartirles algo que tengo aquí escrito, porque mira, para definir la adoración, mira todo lo que tendríamos que hacer. Tendríamos que poner en palabras todo el honor, toda la honra, toda la dignidad, toda la distinción, toda la majestad, toda la grandeza, todo lo sublime, todo el esplendor, toda la magnanimidad, toda la magnificencia, toda la esplendidez, toda la gloria, todas las acciones de gracias y toda la alabanza que nuestro Dios es digno de recibir, y hacer que esto se exprese en el lenguaje humano se vuelve imposible. Poder expresar todo eso en el lenguaje humano se vuelve imposible. Consulté por un momento cuántas lenguas
han sido ubicadas o estudiadas sobre la tierra, y se dice que se han identificado más de 7.100 lenguas diferentes. Si unieras todas esas 7.000 lenguas, con todas sus palabras, con todo el esquema que pueden tener en ese lenguaje, las unieras todas, el lenguaje de 7.100 lenguas diferentes, para definir lo que es adorar a Dios, las palabras de esas 7.100 lenguas no alcanzan para definir lo que es adoración. Para que nosotros lo definamos en 2 puntos y una palabra. Y por eso tantas veces vivimos de manera superficial dentro de nuestro caminar. La adoración, mis amados, es un lenguaje inagotable, es un lenguaje que no termina, ¿cierto? Ustedes han visto que muchas veces cuando van a lanzar una película nueva, muchas veces envían de manera anticipada unos cortos, ¿cierto? Unas escenas tomadas de la película, de manera que usted las ve de manera anticipada, y ella le muestra parte de lo que va a ser toda la película, ¿cierto? Y muchas veces las escenas que toman le hacen ya percibir cómo va a ser o qué clase de película va a poder usted ver. Y mira lo hermoso, Dios nos ha dejado un pequeño tráiler aún ahí en su palabra, para podernos dar dejarnos ver un pequeño vistazo de lo que Dios ha dispuesto como nuestra vida con Él en la eternidad, adorando por siempre al Señor. Ubíquese allí en Apocalipsis, por favor, capítulo número 7. Apocalipsis, en el capítulo número 7, en el versículo número 9. Un pequeño panorama de lo que es allí la adoración. Mira lo hermoso. 7:9 de Apocalipsis dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Dios diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y vemos una descripción extraordinaria y hermosa, un adelanto de lo que es adorar a Dios, de cómo se ve adorar a Dios en el cielo. Uno ve toda esa multitud, tanto de seres humanos de todos los lugares del mundo, y ve esa multitud de millares de ángeles unidos, y allí no hay uno solo con indiferencia frente al Creador. Allí todos están unánimes, postrando su corazón delante de el Señor, delante de Dios. Y eso es lo que va a ser nuestra vida en la eternidad. Y eso no es nuevo, ese fue el diseño con que Dios nos hizo en el huerto del Edén. Así nos hizo Dios en el huerto del Edén. Eso era lo que Dios tenía en su pensamiento cuando hizo al hombre en el huerto del Edén. Por eso nos ha manifestado su gracia para llevarnos de regreso a lo que ha sido un destino glorioso para nuestras vidas. Por eso el destino glorioso no es cuán bien van tus finanzas. Dios es bueno y misericordioso, mis amados, pero ese no es el destino glorioso para el que Dios nos preparó. Dios nos preparó para Él mismo, y el destino glorioso de nuestras vidas es ser hallados en Él, en su corazón, percibiéndolo y escuchándolo con todas nuestras fuerzas a Él.
De manera que vamos a ir a Génesis, en el capítulo número 1 y 2. Génesis capítulo número 1 y 2 nos va a dejar ver con mucha claridad que la adoración jamás está centrada en el hombre, está centrada en Dios y en lo que Dios ha hecho. Por eso la palabra de Dios dice: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque no está centrada en el hombre, está centrada en Dios y en lo que Dios ha hecho. Y cuando uno mira todo el panorama de Génesis capítulo número 1 y capítulo número 1 y capítulo número 2, todo lo que está allí narrado antes de la caída del hombre, que se da en el capítulo número 3 de Génesis, antes de que el hombre desobedeciera a Dios, vemos al hombre gozando de una plena comunión con Dios. Vemos ahí en ese capítulo 1 y 2 al hombre disfrutando de una relación personal con Dios, disfrutando de una relación íntima con Dios. Y me llama mucho la atención, mire lo hermoso que Dios nos va a dejar ver ahí en Génesis. Porque en Génesis encontramos al hombre conectado con Dios, al hombre en el huerto del Edén viviendo para Dios, al hombre disfrutando de la presencia de Dios. Y particularmente en el libro de Génesis capítulo número 1 y 2 no hay ni descripciones de un momento de adoración, ni tampoco hay instrucciones para la adoración. No encuentra ninguna de esas dos cosas. ¿Por qué? Porque vemos que el hombre en el huerto del Edén adoraba de forma natural. De manera que como el hombre en esa situación perfecta en la que estaba viviendo en comunión con Dios, no había un acto donde el hombre adorara a Dios. Toda su vida adoraba ¿a quién? De manera que cada palabra que el hombre expresaba en el huerto del Edén, cada paso que el hombre daba en el huerto del Edén, cada actividad que el hombre hacía en el huerto del Edén, la hacía para la gloria de Dios. O sea, no vivía un instante, no vivía el momento de levantar las manos en el culto y después, como dice la palabra, utilizar los mismos labios con los que bendecimos al Dios Santo para maldecir al hombre que ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. Allá en el huerto del Edén nos damos cuenta que el hombre de manera natural no estaba fluyendo bajo un instructivo, sino estaba viviendo, era en una comunión íntima con el Creador, en una relación personal y directa con el Creador. Todo lo que el hombre hacía le permitía disfrutar de el Señor. Todos estos días, hace varios meses, he venido recolectando unos archivos de fotos de animales, de fotos de flores que son asombrosas al verlas, y uno indiscutiblemente al ver eso se tiene que preguntar cómo nació todo esto en el corazón de Dios y cómo Dios trajo todo eso a la realidad. Esta semana guardé una última donde no recuerdo el nombre de la flor, pero la flor es como la forma en que da la flor, queda completamente hecha un pajarito, y es un pajarito, usted la ve y era un pajarito, y al otro la otra más chiquita, era como un pajarito dándole de comer a otro pajarito, pero era una flor. De primera vista se veía como un pájaro, pero cuando usted la detalla explican que es una flor y uno dice, eso solamente puede ser diseño de Dios. Y en el huerto del Edén, allí está Dios y pone al hombre, y va trayendo Dios todos los animales y aves delante del hombre para que el hombre les pusiera ¿qué? Nombre. Y mire lo hermoso, cuánto se maravillaría el hombre al ver lo creado de quien era su Dios en el huerto del Edén, porque llegaron animales de todas las formas, de todos los diseños, de todos los colores, y cada vez que iba llegando uno, definitivamente más que maravillarse del animal era, Señor, ¿cómo hiciste este animal? ¿Cómo
la diversidad con que hiciste esos animales expresan la sabiduría, expresan el corazón tuyo de una manera tan extraordinaria, tan hermosa. Poder ver eso que él estaba viviendo allí con el Señor, de manera que nosotros vamos a encontrar con todo el corazón que la adoración no es una actividad que realiza el ser humano, porque así es que muchas veces la tenemos concebida, como una actividad. Y no, la adoración no es una actividad, la adoración es algo que yo experimento en mi corazón, que me estremece cuando contemplo la hermosura de la santidad de nuestro Señor, que estremece mi corazón. ¿Se da cuenta que no es una actividad? Es una luz maravillosa que alumbra el corazón y lo hace estremecer por Dios, lo hace estremecer por su Creador, donde Dios nos asombra a cada momento. O sea, yo creo que cada animal que iba pasando era un momento de Adán asombrarse con Dios. Cada ave, cada color. Veía otro pajarito tan hermoso, se veía como era todo blanco, y cuando el pajarito abría las alas, todo por debajo tenía los colores del arco iris y brillantes, hermosísimo. Y uno dice, solamente Dios puede hacer eso. Pero no queda uno sorprendido con el animalito, queda uno sorprendido con el diseño de Dios, porque no hay nada realmente que el hombre haya diseñado. Todo lo que el hombre hace, lo hace copiando lo que Dios diseñó, lo hace copiando lo que Dios hizo. Muchas de las cosas que sacan de moda las sacaron inspiradas en colores de animales, las sacaron inspiradas en formas que provinieron de aquello que Dios hizo para dejarnos maravillados, como dice la Escritura, porque la creación misma nos muestra lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad sobre nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿nosotros nos estamos asombrando de Dios a cada momento? ¿Nos estamos asombrando de Dios a cada instante de nuestras vidas? ¿Nos estamos asombrando de cómo Dios está entretejiendo una relación de mi corazón con Él, de mi vida con Él? ¿Cómo Dios está haciendo todo esto tan maravilloso? Vaya conmigo por favor al Salmo, libro de Salmos, en el capítulo número 80, o el capítulo número 8, libro de Salmos, capítulo número 8, en el versículo número 3, libro de Salmos, capítulo número 8, versículo número 3. Un sentido de asombro de quién es Dios, porque hoy lo que tiene asombrada a la gente no es lo que Dios ha hecho, sino lo que el hombre ha hecho. Y si uno mire cómo tienen los celulares embobado a más de uno. La tecnología comparada con lo que Dios ha hecho está a un nivel muy bajo, por más avanzada que sea la tecnología. Pero el ser humano hoy está asombrado con eso que nada le brinda, y con un muy poco asombro. O sea, se asombra y se estremece con lo tecnológico, no se asombra y se estremece con el Creador. Y nos damos cuenta que eso evidencia cuán alejado vive nuestro corazón en relación con Dios. En el Salmo capítulo número 8, en el versículo número 3, mira lo hermoso, dice el salmista: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Está contemplando y de una vez aparece un asombro. ¿Qué es el hombre? Digo pues, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites, para que le des tu favor, dice otra versión. Y mira lo tremendo, mira lo tremendo. Sin toda la tecnología que hoy tenemos, ni siquiera sin un pequeño telescopio para mirar, David contempló el cielo. Tal vez Dios le permitió una noche estrellada,
y contempló el cielo, y nada más viendo lo que su corta vista alcanzaba a mirar, quedó maravillado, estaba asombrado de lo que Dios había hecho. Y no solamente asombrado de lo que Dios había hecho, sino que el Dios que hizo ese cielo, ¿cómo hace para poner su mirada en mí? Un asombro respecto a ¿quién? A Dios. ¿Cómo estoy asombrado de Dios? Pero hoy en día tenemos más tecnología y menos asombro, aunque podemos ver las cosas más detalladas. ¿Me pones una imagen que traje ahí, por favor? ¿Alguno sabe qué es eso? ¿Cierto? David no alcanzó a ver en detalle eso. Y esa constelación es llamada la constelación Hélice por los científicos, que aunque muchas veces son incrédulos de las cosas de Dios, los científicos cuando identificaron esta constelación le vieron la forma idéntica a la del ojo y la llamaron el ojo de Dios. ¿Sí? Esa constelación que ahí aparece es aproximadamente unas 150 veces más grande que todo el sistema solar nuestro. O sea, se forma la figura de todo ese ojo y son puros planetas y estrellas las que hay ahí. Y desde la distancia el telescopio nos deja ver esa grandeza de ¿quién? De Dios. O sea, eso no lo pudo ver David. David sin ver eso, solamente viendo una noche estrellada, estaba maravillado con Dios. Y nosotros vemos cada día cosas más extraordinarias con la tecnología y menos maravillados estamos con ¿quién? Es Dios. Menos maravillados estamos con ¿quién es? El Creador. Y mira lo hermoso, Salmo 139, en el versículo número 13. Mira lo que dice la Escritura. 139 en el verso 13 dice David: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Él está estremecido en su corazón. Y mire lo tremendo, nuevamente David no tenía la posibilidad de ver lo que nosotros vemos hoy. David no tenía en su época ningún aparato que pudiera hacer lo que hacen hoy los ultrasonidos obstétricos, que lo que hacen es poder emitir ondas de sonido para crear en una pantalla la figura de cómo se está formando ese bebé. Pero David está reconociendo que aunque no sabe cómo está sucediendo eso ahí, él está reconociendo que lo que está sucediendo ahí y que el que le está dando forma a ese cuerpo dentro del vientre es la mano poderosa de Dios, y está maravillado con Dios. Póngame la imagen siguiente. Mira que hoy se utilizan ecografías 3D y 4D. Esta es la imagen de un bebé de 11 semanas. 11 semanas de estar siendo formado. Y la siguiente, póngame la siguiente, porfa. Y vea cómo se ve. David no vio eso y estaba maravillado de que el hacedor de su vida era Dios. Y nosotros vemos esto y tan bonito. Y nos alegramos de ver esa imagen, no nos alegramos de ver el poder y la maravillosa bondad de Dios obrando en medio de nosotros. ¿Se da cuenta que hemos perdido el poder del asombro en Dios? Y por eso le decía, es tan difícil definir la adoración en unas pocas palabras, porque eso nos lleva a esto, a ser superficiales y a dejar el asombro de Dios en nuestro corazón. El espíritu del adorador, él es el espíritu de un ser que permanentemente está asombrado con su creador, asombrado con su hacedor. Todo lo asombra, todo lo maravilla. Pero hemos perdido esa capacidad dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida, porque hemos perdido tantas veces a Dios de vista. Cuando el hombre
empezó a experimentar un cambio en todo esto cuando el hombre en el huerto del Edén dejó de vivir lo que estaba viviendo en el capítulo 1 y 2, un ser maravillado con Dios, para ahora empezar a mirarse a sí mismo. ¿Sabe qué es lo que más tiene decaído el corazón de la iglesia? Que la iglesia deja de mirar a Dios para mirarse a sí misma, ¿sí o no? Si la iglesia mira a Dios, ¿cómo se ve tu vida mirando a Dios? ¿Cómo se ve tu vida? ¿Cierto? Cuando uno está mirando a Dios y te centras en ti mismo, entonces te ves al espejo y dice: gorda, fea, arrugada, espelucada. Así se ve. Y se ve cada vez peor, y sin cinco, y sin metas, y sin sueños, y sin nadie que me valore, ¿cierto? Se ve a sí misma. Pero cuando nosotros empezamos a mirar a Dios, ¿cierto? Yo empiezo a decir: Señor, las arruguitas, hechura tuya, Señor. Todo este poco de canas, Señor, hechura tuya, Señor. Esta naricita que me sobresale, Señor, tan hermosa, hecha por… ¿Se da cuenta que el contentamiento lo encuentras es en Dios? ¿Por qué estás tan lleno de descontento? Porque estás centrado en ti mismo. Y el hombre en el huerto del Edén, cuando se empezó a centrar en sí mismo, fue donde perdió y se corrompió completamente la noción de adoración. Completamente esa noción se corrompió dentro de su corazón y se corrompió dentro de su vida. Por eso es tan necesario que con la dirección de Dios entendamos que ese primer santuario que Dios hizo allá en el huerto del Edén, un santuario para encontrarse con el ser que había creado, y que ese ser, al encontrarse con su creador, se estremeciera todo el tiempo en su corazón. Pero ese ser, en un momento determinado, algo llegó al huerto del Edén. Llegó un extraño para invadir esa comunión. ¿Y qué terminó haciendo el hombre? Escuchando a ese ¿qué? A ese extraño que ya había corrompido su diseño y ahora quería corromper el diseño de ¿quién? No olvidemos, Satanás, la serpiente antigua, el diablo, como se describe en el libro de Apocalipsis, había sido hecho acabado de hermosura, había sido el sello de la perfección. Dios lo había hecho de tal manera que ese ser expresara todo lo que era ¿quién? Lo que era Dios. De manera que la realización de ese ser era honrar a ese ser que lo había hecho con tal belleza. Pero ¿qué hizo Satanás con eso? Se corrompió, porque dejó de mirar a Dios y se puso a mirarse a ¿quién? Y ahora apareció en el huerto del Edén para sembrar en el ser humano la misma idea. Deja de contemplar a Dios y empieza a contemplarte ¿a quién? A ti mismo. Y nos damos cuenta que eso afectó tanto la vida y el diseño con el que el hombre fue hecho para adorar a Dios, que allí, cuando el hombre desobedeció y tomó del árbol que no debía tomar y se corrompió su adoración con el Señor, cuando le salió Dios al encuentro, como todos los días, el hombre se escondió de Dios porque tuvo ¿qué? Porque tuvo miedo. Por primera vez, el hombre se enfrenta a que su relación con el Creador se había roto y se encontró con que habían cambiado muchas cosas dentro de su vida y habían cambiado muchas cosas dentro de su corazón. Ahora se encontró escondiéndose, pero ¿sabe? Así como Adán se escondió aquel día, ¿en cuántas cosas nosotros la iglesia nos podemos estar escondiendo y refugiando? Porque nos podemos esconder, uno, en la fachada que ponen nuestras vidas. ¿Cuántas veces tenemos una fachada de espiritualidad? Y es bien tremendo en nuestra vida. Yo siempre digo que es muy peligroso cuando nosotros evidenciamos externamente una cosa y está pasando otra dentro de nuestro corazón.
Porque muchas veces externamente evidenciamos tener una vida espiritual, pero muchas veces en nuestro corazón hay un descontento absoluto, ¿cierto? Uno se asombra la cantidad de creyentes que quisieran morirse. Y morirse no porque su sueño es irse con el Señor, no es decir, uy Señor, si me llevaras hoy, qué delicia Señor estar contigo. Sino es, Señor, me quiero morir porque en esta vida estoy hasta aquí. Señor, estoy harto de este cristianismo, estoy harto de ir a la iglesia, estoy harto del ministerio, ¿cierto? Le pasaba a un pastor. El pastor tenía una iglesia como de 30 personas. Y el pastor estaba tan aburrido sirviéndole al Señor que él decía, solo estoy esperando que ninguno vuelva para no volver a hacer reuniones. Y la gente venía cada semana esperando que pusieran otro pastor en esa iglesia. O sea, la gente aburrida del pastor y el pastor aburrida de la gente. Yo te pregunto, ¿en qué dimensión podemos llegar a estar viviendo dentro de nuestro caminar? En estos días hablaba con alguien y me llamó mucho la atención la conversación. Porque ese alguien primero me dijo, yo ya no me congrego, pastor. Yo, bueno, está bien, si eso es lo que usted tiene en su corazón, está bien. Dijo, no, yo ahora los pastores que tengo son por internet. Mi pastor ahora se llama Paul Watcher. Bueno, está bien. Y no vuelvo a congregarme en una iglesia local, porque es que aquí en la iglesia local el pastor nunca me llamó, nunca me visitó, nunca estuvo pendiente de mí. Y yo lo miré, y entonces Paul Watcher sí ya lo visitó y lo llamó y ha estado pendiente de usted. Es que no, pastor, él ni siquiera sabe quién soy yo. Y con él sí está contento. Te das cuenta que el descontento no es contra el hombre, el descontento es porque tú estás buscando que el hombre llene tu corazón y no Dios. ¿Por qué con ese que nunca te ha visitado y jamás te va a visitar? Si estás feliz y no tienes problemas, y con el de aquí tienes todos los problemas del mundo. El asunto es dónde está puesto tu corazón y dónde está puesta tu vida. Y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta, amén. Eso no nos exime a nosotros de hacer la tarea, de poder estar pendientes, de poder pastorear a la congregación, ¿cierto? Pero todo eso nos lleva a entender cómo la adoración tiene que llevarnos en un proceso de madurez, en un proceso de madurez. Alguna vez allá en el Caribe una hermana nos dijo, pastor, Dios me puso aquí, yo estoy aquí porque Dios me puso aquí. Y aunque a usted no le gustara que yo viniera, como Dios me puso aquí, yo vengo aquí hasta que Dios me diga algo diferente. Y si usted no me dejara entrar a la congregación, no se preocupe, yo vengo y desde afuera escucho. ¿Se da cuenta lo diferente cuando tú estás escuchando a Dios a cuando estás lleno de cosas y de bobadas dentro del corazón y dentro de tu vida y dentro de tu caminar? Porque finalmente la queja nuestra no termina siendo contra el hombre. La queja nuestra termina siendo es contra quién, contra Dios, que nos ha amado y ha tenido un cuidado especial sobre nuestras vidas. Allí disfrutaban de un escenario maravilloso para adorar, para tener comunión con Dios. No eran momentos, era una vida completa de relación con quién, con Dios, la que el ser humano tenía. Pero cuando el hombre perdió eso, fue sacado del huerto del qué, fue sacado del huerto del Edén. Y fue sacado del huerto del Edén porque ciertamente la condición del hombre tenía que ser cambiada para que el hombre pudiera volver a tener comunión con su Creador. Tenía que ser cambiada para que volviese a tener comunión con su Salvador. De manera que el hombre no tuviera una apariencia externa o otra que muchas veces escondemos dentro del corazón. ¿Cuántas veces? Mire que una de las cosas que he aprendido un poquito en las consejerías es aprender a escuchar cómo está pensando la persona. Porque a veces la persona tiene muchos versículos bíblicos en sus labios, pero como está pensando, no es
como los versículos bíblicos que recita. O sea, aunque tiene Biblia en sus labios, no tiene una mente conforme a la palabra de Dios. Tiene versículos, pero sus pensamientos están aparte de cómo es la palabra de quién, de cómo es la palabra del Señor. Y así, en esa condición quedó el hombre. El hombre tuvo miedo de Dios. ¿Se escondió de quién? Se escondió de Dios, porque ya el hombre no estaba en una condición para responder a la santidad de Dios. Y eso lo vemos. ¿Qué le ocurrió? Ahora estábamos cantando la canción que corresponde a Isaías 6. Vi al Señor sentado en su trono. Pero cuando vio Isaías aquella visión y vio a aquellos querubines, serafines y ángeles adorando a Dios, dice de una manera bien tremenda que cuando ellos cantaban que Él es santo, 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 Él sintió ese mismo miedo que sintió Adán cuando se escondió detrás del árbol, diciendo: ay de mí, que no estoy en la condición para estar delante de quién, para estar delante de ti. ¿Recuerdan lo que le pasó a Pedro cuando hubo aquella pesca milagrosa? El Señor subió a la barca, volcaron mar adentro, y cuando hubo toda esa pesca tan sorprendente, Pedro cayó de rodillas delante del Señor y diciéndole: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. O sea, yo no soy digno de estar delante de quién, no soy digno de estar delante de ti, porque la condición nuestra tenía que ser cambiada para poder estar delante del Señor. Ahí es donde apareció ese sacrificio glorioso de Jesucristo, de manera que la gracia que se manifestó en Jesucristo nos deja ver cómo Jesucristo lo entregó absolutamente todo, para que ahora esa gracia que llevó a Jesús a entregarlo todo sea la misma gracia que nos lleve a nosotros a entregarlo completamente todo al Señor. Porque nosotros, si entendemos la adoración no está en términos de migajas y de sobras, ¿cierto? Si te sobra tiempo, ora. Si no tienes sueño, ora. Si no tienes ocupaciones ni visitas, ore, ¿cierto? Porque a veces esa es la excusa nuestra. Yo a veces cuando hablo con los hermanos no les digo nada, pero yo pienso dentro de mí, digo: Señor, ayúdame, ¿cómo nos volvemos de simples? Porque algunos, ¿y usted cómo va con su altar familiar y con su oración de familia? No, pastor, es que hace 15 días tengo una visita y cuando hay visita en la casa no oramos. Yo, tan especial, ¿cierto? Que la visita desplazó a quién, ¿sí? O el otro: no, pastor, es que antes no tenía tanto trabajo, ahora tengo mucho trabajo. ¿Y qué? Y entonces nos damos cuenta cómo el no entender la adoración nos vuelve tan superficiales con que en el Señor cualquier cosa ya es una excusa para no estar comprometidos con quién, para no estar comprometidos con Dios. El Salmo 96:9 dice la palabra del Señor de una manera bien tremenda: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él, ¿quién? Toda la tierra. Y mire lo tremendo, es un llamado que Dios mismo hace a que nosotros le adoremos, pero nos habla de en qué dimensión nos ha llamado a adorarle: en la hermosura de ¿quién? En la hermosura de su santidad. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta, ninguno de los atributos de Dios está exento de esa realidad. El amor de Dios es santo, la fidelidad de Dios es santa, la misericordia de Dios es santa, la gracia de Dios es santa. Y en esa dimensión es que Dios nos ha llamado ¿a qué? A adorarle. Pero cuando no apreciamos ni entendemos la santidad de Dios, es donde nos volvemos así superficiales, donde nos volvemos tibios, donde nos volvemos pasivos, donde nos volvemos indiferentes frente al Señor. Nosotros somos los que en medio de la generación de la que estamos, que se ha vuelto cada vez más indiferente con Dios, ¿cierto? Mire, hoy hay más música en las iglesias y hay menos adoración. Y hay más música,
¿sí o no? Llame a un ministro de alabanza a orar para que se le acabe el gozo a ese ministro de alabanza. Llámelo realmente a dejar su instrumento. Es más, muchas veces yo siempre digo, vea, el verdadero ministro de alabanza no se conoce aquí arriba cantando, es que aquí arriba cantando todos lo hacemos bien. El asunto es cuando a ese ministro no le correspondió ministrar hoy, sino que le correspondió la silla. Y allá se sienta a observar cómo tocan los de allá. ¿Sí o no? Ahí se dio cuenta que simplemente es un músico más dentro de la iglesia. No tiene un corazón de adorador. Porque el corazón del adorador no depende de si lo ponen o no lo ponen. El corazón del adorador es conciencia de que Dios está presente. Y si estoy con un instrumento, estoy aquí para adorar a Dios. Pero si no me dieron instrumento y solamente estoy ahí junto con los hermanos, ahí estoy para adorar a Dios, para rendirle completamente mi corazón al Señor. Vamos un momentico a Génesis, por favor, capítulo número 4. Génesis capítulo número 4, en el verso número 3. Y nos vamos a dar cuenta de una manera bien tremenda que yo puedo venir a adorar a Dios, al Dios verdadero, y puedo traerle una ofrenda para presentársela, pero eso no implica que Dios apruebe lo que yo le estoy presentando. No significa que Dios lo apruebe. Porque vemos aquí en el 4:3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. ¿A quién? A Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y qué, y a su ofrenda. ¿Te das cuenta? Que yo puedo presentarme delante de Dios, pero que yo me presente delante de Dios no significa que Dios apruebe lo que yo le esté presentando y lo que yo esté trayendo para poner delante de Él. Aquí vemos con claridad, Dios se agradó del uno y se desagradó de quién, y se desagradó del otro. Porque ciertamente aquí el asunto pasaba más que lo que se exponía, que en dónde estaba puesto el corazón. Vamos un momentico pensando en esto que pasó aquí a Malaquías. Por favor. Malaquías. Porque Malaquías nos deja ver esa crisis que tantas veces vemos en la adoración. ¿Será que eso pasa aún? ¿Será que hay momentos todavía en que Dios puede visitar una congregación y agradarse o desagradarse de lo que se ofrece, de lo que se presenta delante del Señor? ¿Se agrada a Dios de lo que le ofrezcamos independientemente de cómo estemos viviendo? ¿Se agrada a Dios de ese tipo de cosas? ¿Acepta a Dios todo lo que yo le ofrezca? ¿Todo lo que yo presente delante del Señor? ¿Se agrada a Dios de eso? Dios, mis amados, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y el mismo Dios que allá con Caín y Abel se agradó y se desagradó. Miren lo que dice Malaquías capítulo número 2, verso número 13 y 14. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajístelo hurtado o cojo, enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Qué dice ahí? Malaquías capítulo 2, verso 13. Habéis además dicho, oh, no, 1:13, perdón, 1:13. Malaquías 1:13. No sé quién me metió este 2 aquí.
Malaquías 1:13. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica al Señor que lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y empezamos a darnos cuenta cómo aquí se presentaba un cordero, y las instrucciones de que cuando se presentara un cordero a Dios, el cordero fuera sin defecto, ¿cierto? Y mucho menos robado, que se lo robó a alguien para venir a presentárselo ¿a quién? A Dios. Nosotros ya hoy no presentamos un cordero, ya no hacemos un sacrificio de sangre, el cordero ya fue presentado. Ahora el cordero que se presenta somos nosotros, y no se presenta para derramar sangre, se presenta para derramar él. Pero ¿cuántas veces este cordero viene tuerto? ¿Cuántas veces este cordero viene cojo? ¿Cuántas veces este cordero viene ciego y defectuoso a presentarse delante del Señor? Porque nosotros nos volvemos simples con los compromisos con el Señor. Leía una historia que me llamó la atención. Un hombre se estaba ahogando y sentía que ya se iba a morir. Y mientras estaba ya ahogando le decía: Señor, sálvame y te lo entregaré todo, sálvame y te lo entregaré todo. Después de estar ahí sintió que ya sus pies tocaban como el fondo y que alcanzaba a sacar la cabeza. Y empezó a decirle: Señor, gracias, gracias, me estás salvando, te daré la mitad de todo lo que tengo. Sintió que ya el agua le llegaba solo a la cintura y le decía: Señor, gracias, gracias, te daré el diezmo de todo lo que tengo, Señor. Y cuando ya estuvo afuera al lugar seguro, dijo: Señor, gracias por salvarme, además tú no necesitas nada, Señor. Así es como nosotros contemplamos la adoración con el Señor. Eso es, nosotros nos llenamos de emociones y después salimos con un chorro de babas, ¿cierto? Le hacemos a Dios como dice la palabra: cuando a Dios hagas promesas, no tardes en qué, porque Dios no se complace de los insensatos. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Cuando estamos allá ofrecemos a Dios de todo, y cuando salimos, ¿cuántas veces ese escenario es el nuestro? Le ofrecemos a Dios de todo y cuando salimos ya no estamos dispuestos a entregarle absolutamente nada. No, amados, Dios nos rescató nos rescató dándolo todo para que ahora nosotros le entreguemos absolutamente qué. Pero ¿cuántas veces le estamos ofreciendo al Señor el cordero que ciego, el cordero defectuoso? Y ese cordero soy yo, pero no porque mi vida sea perfecta, sino por cómo es mi corazón frente a Dios, cómo es mi corazón frente al Creador. Segunda de Corintios 10:1, ya vamos a terminar por hoy. Segunda de Corintios capítulo número 10. Espérame que esa no era, también me la apuntaron mal. Primera de Corintios 10:1. Primera de Corintios dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube
y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero mire lo tremendo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados. ¿Dónde? ¿Se da cuenta que así como Dios no se agradó allá cuando se presentó Caín y Abel de Caín, como vemos que no se agradó de lo que estaba siendo presentado en Malaquías, ahora vemos que nuevamente el Señor habla de una gran mayoría de la que no se agradó? Pero eso nos deja ver que había una minoría de la que sí se agradó. Y mire que todos comieron y todos bebieron, pero no todos respondieron dentro de su corazón, porque la adoración está orientada hacia Dios, y no está producida por la actividad humana, sino por la revelación de Dios en el corazón. Por eso las emociones pueden responder a la música, la adoración responde a la revelación de Dios. Por eso a veces necesitamos, así como lo miramos con los ministros de alabanza, necesitamos entender qué cantamos, qué estamos cantando, porque a veces cantamos y no sabemos ni qué es lo que estamos cantando. Y por eso las expresiones nuestras son tan frías. ¿Hacia quién? Hacia el Señor, hacia Dios. En la cruz del Calvario Dios se humilló, y allí nos puso una cita para que también nosotros nos humilláramos y nos encontráramos con Él, para restaurar en nuestro corazón aquello que el hombre abandonó cuando dejó de mirar a Dios para mirarse a sí mismo. Dios puso un lugar de encuentro en la cruz del Calvario, un lugar donde allí morimos a nuestro yo, para que la vida de Dios esté instalada ahora en nuestro corazón y en nuestras vidas. ¿En qué debemos adorar a Dios? En la hermosura de su santidad, en lo que Él es, en lo que Él ha hecho para acercarnos a su corazón. Y terminemos con esta cita de Apocalipsis, capítulo número 5, versículo número 11. Apocalipsis 5:11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y después aparecemos nosotros, y a todo lo creado que está donde. O sea que hay creación que no va a estar en el cielo. Aquí está hablando de lo creado que está en el cielo, de los que recibieron salvación. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta lo precioso de esta antesala que Dios nos permite ver de para qué nosotros fuimos creados? Pero necesariamente estamos hablando de un estilo de vida en conexión con Dios, y Dios ha dispuesto todo para que nosotros podamos estar completamente rendidos a Él. Vamos a orar, mis amados. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, porque nos das este privilegio hermoso de poder ahondar un poco más en esta realidad de ser los adoradores que tú estás buscando, que son hechura tuya, que son moldeados por tu mano, Señor, pasados por el horno de fuego, porque lo has dicho,
Señor, que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que así como el oro se prueba con fuego, así también nuestra fe, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra, bendito Dios. Y aquí estamos, oh Dios de los cielos, Señor, necesitados de poder entender lo que es adorarte en la hermosura de tu santidad, Señor. Allí donde mi corazón se ve confrontado con la realidad de quién tú eres, pero también, Señor, entiende el valor de lo que tú has hecho para acercarnos a ti, para acercarnos a tu corazón, para acercarnos a tus brazos, para hacernos uno contigo, mi Señor. Padre de los cielos, ¿cuántas veces, Señor, nuestra vida es simple para contigo? Porque no entendimos, precioso Dios, cómo habíamos estado destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, Señor, lo que tú has hecho es tan poderoso que lo único que debiera producir era un asombro permanente, donde mi corazón esté humillado, Señor. Aquel Isaías experimentó que cuando tú le pudieses haber hecho polvo, porque era un hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo con labios inmundos, tú tomaste un carbón encendido del altar y purificaste sus labios y le declaraste: he limpiado tu pecado y he quitado tu culpa. Señor amado, y lo que tú has hecho por medio de Jesucristo, Dios, quitar, Señor amado, la culpa y el pecado, Señor. Pero ¿cómo entender el valor de lo que hiciste en la cruz por mí, Señor amado, si nunca he experimentado, Dios de los cielos, que realmente estaba separado de ti, Señor? Si veo el pecado es como una simple falla o como un simple error, y no como aquello que me separó de ti. Pero cuando tú nos das luz de esto, entendemos el valor de tu entrega para volvernos a ser uno contigo, Señor. Permite que nuestros ojos se abran para entender y la luz de tu preciosa presencia alumbre nuestro corazón para poder percibir esta realidad para la que fuimos creados, mi Señor.